Aquí inicia La Fosa Escéptica. Lo ideal cuando se quiere saber qué ha sucedido es que se cuente con muchas pruebas, entre las cuales están los testimonios, el escenario, las evidencias halladas en el lugar y un montón de etcéteras. Lo que sería raro y sospechoso es que se valiera como prueba únicamente lo que nos cuentan los testigos, pues se sabe muy bien, y hay un montón de estudios al respecto, que los testimonios de los testigos oculares no son 100% confiables, mienten si tienen intereses, y todos sabemos que los recuerdos siempre se transforman con el tiempo o de plano se pierden. Además, la memoria de dichos testigos oculares puede que sea aderezada con falsos recuerdos o su información caiga en sesgos y prejuicios. Esto solo por nombrar algunos elementos que hacen que los testimonios oculares sobre cualquier suceso sean vistos con toda la duda del mundo. Por eso es que cuando se investiga un caso, lo recomendable es, primero, tener testimonios oculares. Segundo, poseer el mayor número de fuentes posibles para poder compararlos. Tercero, que esas fuentes no tengan intereses particulares para que no mientan, ya sea de forma intencional o no. Y cuarto, que las versiones del suceso no sean contradictorias. ¿Sucede esto con el cristianismo? ¿Se imaginan que la policía se valiera de las mismas pruebas que el religioso? Bueno, pues supongamos que somos de la policía y decidimos emplear nuestras habilidades de investigación policíaca para tratar de descubrir el oscuro pasado de Jesús y de su libro insignia, la Biblia. Así que a continuación presentamos las pruebas sobre el caso. Para eso nos acompaña el oficial de la policía, Alberto Castellano. Adelante, oficial. Gracias. Efectivamente, señor Villalpando, procedimos a la investigación investigativa con el objetivo de localizar información sobre el masculino reportado de apelativo Jesús de Nazaret. Sí, anduvimos en la zona donde fue visto por última vez, pero el resultado fue negativo para la identificación del masculino e indiciado. O lo que viene siendo que no hubo testimonio ocular ni tampoco nadie lo vio. O sea, no fue visto. Besitos. En efecto, no existe ni una sola fuente contemporánea de los hechos narrados. Por ejemplo, Saulo de Tarso ni presenció los hechos ya que vivía en Turquía, y la única manera en que Saulo tuvo contacto con Jesús fue, imagínense, que se le apareció en una visión. Además, ni es su contemporáneo, puesto que escribe sus relatos y epístolas entre 25 y 30 años después de la supuesta muerte de Jesús. La única mención que hace de los hechos que le suceden a dicho personaje es la supuesta crucifixión. El propio Saulo confiesa inconscientemente que no es un testimonio de fiar. Miente, pues jamás presenció uno solo de los hechos que narra. Todo lo que sabe es porque se le apareció Jesús en sueños. Háganme el favor. El segundo de los evangelios, ya sea canónico o apócrifo, tampoco tiene como autor a un testigo presencial. La copia más antigua de un evangelio es del siglo II de la era común, pero es que además el análisis filológico lo sitúa entre el año 70 y el 95. Imagínense, entre 40 y 60 años después de la supuesta muerte de Jesús. Además, la cuenta parece variar, pues no se puede establecer con seguridad cuándo nació el individuo de nombre Jesús, pues los únicos dos evangelios que hablan de su nacimiento se contradicen, y dicha fecha se calculó 5 siglos después. Es más, ni uno solo de ellos menciona quién es él, ni quién o quiénes son sus fuentes. ¿Fueron sus fuentes los evangelistas a quienes se les atribuye la autoría? ¿Fueron otros testigos? ¿Fueron acaso personas que habrían oído las historias? ¿Hay algún otro testimonio? Señoras y señores, no hay ni uno solo. De entre los cientos de poetas, escribas, historiadores, políticos y demás personajes que hubo en esa época y que vivieron durante los mismos años y mismas zonas por donde supuestamente vivió Jesús, ni uno solo lo menciona. Decenas de ellos había, y ni uno solo de los que además vivieron en esa zona por esas épocas dijo absolutamente nada. Para ellos, si existió este líder sectario que según los evangelios aclamaban multitudes muy al estilo de Luis Miguel, y fue incluso sentenciado por el Sanedrín y por el propio Poncio Pilatos ante una multitud, su vida les pasó inadvertida. No mencionaron nada de él, pero ni como anécdota. Raro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que todos los escritos pasaron por manos cristianas durante siglos. Aquí el oficial Alberto Castellano reportando. No, pues seguimos investigando el paradero del masculino de nombre Jesús.
Más sin en cambio, al momento de recurrir a las fuentes de donde se supone que se sabe lo que hasta el momento se sabe, se puede informar a la mayor brevedad que si de fuentes de información se trata, pues solo encontramos 4, pero se contradicen. Se ve que se metían cosas. Bueno, sí, yo sigo investigando. Órale, hasta luego. Aquí el oficial tiene razón. A pesar de que existieron durante esa época decenas de evangelios escritos por decenas de autores, el cristianismo solo escogió 4 como fuentes con credibilidad. El resto de estas fuentes fueron, dependiendo del religioso en turno, consideradas escrituras o apócrifas. A esto se añade que todas las fuentes que mencionan los libros del canon como autoridad, o sea, que forman parte de las escrituras, son del siglo II de la era común. Por lo visto, este canon se fue formando poco a poco hasta imponerse como el único a tener en cuenta solo a partir del siglo IV y solo desde finales de ese mismo siglo, no contando jamás con un consenso total. Desde Pablo hasta los autores evangélicos, pasando después por todos los autores mencionados, el propósito era obviamente claro: hacer apología de su religión. El resto de las fuentes que hacen mención a Jesús, las consideradas seculares, son todas posteriores. Nadie fue testigo ocular de los hechos, ni tan siquiera conocedor personal de los supuestos testimonios directos. La más temprana, la de nuestro amigo Flavio Josefo, y que tanto hemos mencionado en la Fosa Escéptica, es, como sabemos, una mención escrita aproximadamente en el año 85 de la Era Común, y también, como sabemos, es considerada una interpolación. En cuanto a Plinio y Tácito, son posteriores a Josefo y no hacen mención a Jesús sino a los cristianos, ya que estos dicen ser seguidores del Cristo. ¿Quieren un problema más? Cristo es el nombre que se empleaba para definir al supuesto ungido que vendría a liberar al pueblo judío, y hubo varios en aquella época que reclamaban serlo. Me imagino que el sueldo sería bueno y que también tendrían un excelente paquete de prestaciones y otras ventajas, ¿verdad? Pues todos querían el puesto. ¿Dónde están entonces las fuentes o testimonios no interesados, independientes o seculares de aquella época? Algunos cristianos aluden a que no lo citaron porque era un enemigo. ¿En serio? Incluso los emperadores de la época, incluido César, eran mencionados por sus enemigos de forma bastante crítica. Con el cristianismo, sin embargo, lo único que tenemos son testimonios poco fiables de los apologistas. Aquí el oficial Alberto Castellano reportando. Sí, es de que fuimos a investigar, pero todo es un borlote. Es de que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Los que antes decían una cosa, pues ahora dicen otra cosa. Y los que después decían otra cosa, pues ahora dicen otra cosa. Total que es una cosa de locos. O sea que se contradicen. Y pues sigo aquí, no hayamos encontrado, pues no hayamos encontrado nada. Yo sigo investigando. Pero ya me estoy cansando. ¿Por qué es tan problemático establecer la existencia de Jesús? Bueno, podemos empezar porque los originales no existen. Los textos eran escritos en papiro y con el tiempo iba degradando hasta que en su gran mayoría se desintegró para perderse por completo. Por eso todo dependía del trabajo del amanuense o copista, una persona que ante la falta de impresoras pasaba a mano los escritos. ¿Cómo podemos comprobar que las copias que tenemos son fidedignas y que fueron las palabras que escribió el autor original de los evangelios? Bueno, pues no se puede, ni se pudo. Y la verdad, como dice el mecánico cuando te quiere sacar más dinero, joven, eso no se va a poder. Además, no hay copias originales. Las copias más antiguas del Nuevo Testamento, me refiero a los papiros, son todos posteriores al siglo II de la Era Común. El más antiguo de ellos, el llamado P52, que estamos viendo en este momento, es un papiro datado entre el año 125 y el 160 de la Era Común, atribuido a Juan y del que quedaron solo unos pequeños fragmentos. El primero, llamado el papiro magdaliense, está formado en realidad por 3 fragmentos de Mateo 3, 5 y 26, cuya datación final los sitúa a finales del siglo II de la Era Común. Los estamos viendo en este momento. Y el segundo, el P77, que contiene los textos griegos de Mateo 23, cuya datación los sitúa ya en el siglo III de la Era Común. Como podrán ver, son pequeños pedazos de papiro en muy mal estado. Cuando digo, además,
que el papiro contiene los capítulos 3, 5 y 9 de Mateo, no me refiero a los capítulos enteros, son solo fragmentos aislados que difícilmente pueden ser traducidos con exactitud. La pregunta que podríamos hacernos en este momento es, ¿por qué tantas traducciones, versiones y revisiones de los textos que forman la Biblia? ¿Hacemos un ejercicio de credulidad? Bueno, se los explicaré de una forma simple para que podamos entenderlo fácilmente. Es el ejercicio de credulidad que usted tiene que otorgar al narrador, lo que quiere decir que usted debe creer a dicho narrador y que lo que dice es cierto. Usted le debe añadir además una serie de capas de credulidad adicionales. Primero, debe confiar en que el narrador está narrando lo sucedido correctamente. Es el clásico juego del teléfono descompuesto, donde el mensaje original, después de que ha pasado por algunas personas, llega al destinatario final con grandes cambios. ¿Lo jugaron cuando eran chavos? Si no lo jugaron, pues temo informarles que no tuvieron infancia. Bueno, en el caso de los relatos de la vida de Jesús, hay que multiplicarlos por los años y el número de gente involucrada a un mínimo de 4 décadas de transmisión oral y varias generaciones. Y así podremos hacernos una idea aproximada de qué y cómo fueron escritos los evangelios. Y todo esto para tratar de entender los evangelios, asumiendo de antemano además de que tal testimonio fue escrito con honestidad y rigor histórico. Las excusas y justificaciones que han ofrecido las iglesias a lo largo de los siglos ante este inmenso juego del teléfono descompuesto han sido de lo más variadas. También la estrategia que este tipo de personas emplearon para hacer pasar como verdaderas dichas historias. En un intento de buscar una coherencia a los textos, se ha sugerido como hipótesis que Mateo y Lucas provienen de una fuente desconocida y de la cual no hay más evidencia que las similitudes entre ambos evangelios, la mítica fuente Q, que se llama así porque en alemán fuente se dice Quelle. Otros alegan que además en dicha fuente, los autores de Mateo y Lucas se basaron también en Marcos, el evangelio más antiguo, datado en el año 70 de la era común. El problema de esto es que aparte de carecer de dicha fuente, lo único que resuelve esto es si los evangelios sinópticos se basaron en una fuente de carácter oral o escrita, o sea, o un testimonio no presencial que habría oído las historias y las habría narrado tal cual, o otra copia escrita realizada por otro autor no presencial. A esto hay que sumarle que el cristianismo, pese a la creencia, nunca fue un movimiento uniforme. Prácticamente cada comunidad o movimiento consideraba herética al resto de las comunidades. Un punto importante es que se debe confiar en el copista. Les propongo un juego. Intenten leer lo que en este momento está apareciendo en pantalla y hagan el intento de separar en su imaginación cada frase. ¿Pudieron? Yo no. Pero ahora imaginen que este texto no está siquiera en su idioma, que está en mayúsculas y en griego koiné. A esto es a lo que se enfrenta todo traductor que se avienta inocentemente a traducir los textos griegos más antiguos. Además, los que sabían hacerlo pues, eran muy pocos, casi ninguno, ya que en esa época, como hoy pasa en muchas escuelas de México, pues más del 90% pues, eran analfabeta. ¿Entiende ahora usted por qué tantas discrepancias interpretando los textos durante la fundación de las diversas sectas cristianas? Para que vean el problemón al que nos enfrentamos, en el siglo XVII, un teólogo llamado John Mill intentó hacer un Nuevo Testamento lo más fiel posible, recopilando todos los manuscritos griegos más antiguos. Acabó llevándose una sorpresa enorme cuando descubrió más de 30,000 variantes de ellos. Desde entonces, la cifra de variantes y discrepancias encontradas fue en aumento. La última recopilación fue hecha en el 2014, situando el número en aproximadamente, váyanse de espaldas, 750,000 variantes. Pues hemos procedido con el procedimiento indicado, encontrándonos con los documentos que aseguran son parte del expediente del indiciado, o sea, sí, del masculino del nombre Jesús. Lo que consigna el protocolo de integración del susodicho expediente es la lectura del principal con sus anexos, ¿sí? O sea que son nomás 750,000 hojas. La verdad no sé quién las contó, pero efectivamente se procederá a realizar la lectura de las hojas en cuanto contemos con el personal que sabe leer. Que en ese momento es nada más uno, sí, el oficial Samarripa. Pero es que se encuentra asignado en Tiznatumaco, Michoacán.
lugar al que fue remitido por traerle 1 kilo de carnitas al capitán Odines, pero ya viene de regreso. Salsa verde y roja. Órale, besitos. Por si esto no fuera un total desorden, hasta el siglo VIII todos escribían en mayúsculas. No se sabe con exactitud cómo sucedió el cambio a escribir con mayúsculas y minúsculas, pero se cuenta que un clérigo y académico llamado Alcuin de York, que además era un célebre maestro, inventó la escritura usando la minúscula carolingia para enseñar al bruto de Carlomagno a diferenciar entre el comienzo de una frase y otra, dejando solo la primera letra en mayúscula. Así, este emperador ordenaría en el 780 a la escuela palatina que se implementara este tipo de escritura. La Biblia no empezó a dividirse en capítulos hasta el siglo XIII, cuando la realizó por vez primera el arzobispo de Canterbury y profesor de la Sorbona Stephen Gladstone, apareciendo la primera Biblia separada por capítulos en el año 1231. Hasta el siglo XV, con la invención de la imprenta en 1450 por parte de Johannes Gutenberg, todos los libros se copiaban a mano. La numeración de los versículos aparece por vez primera en el siglo XVI, cuando el filólogo y hebraísta italiano Sentes Pagnino la introduce en 1528 en su traducción al latín de la Biblia. Bueno, pues eso no es todo, Otro asunto que se debe tener en cuenta es que usted debe confiar en el copista del copista. Imagine usted una frase realizada en escritura continua, como por ejemplo esta que estamos viendo. Pedro pide apoyo. Dígame, ¿qué cree usted que quiso decir el autor, en este caso yo? ¿Pedro pide apoyo o Pedro pide apoyo? ¿Está pidiendo Pedro algo a una persona llamada apoyo o está Pedro pidiendo simplemente ayuda con una falta de ortografía? El calambur es una figura retórica de dicción que consiste en la unión de dos sílabas de dos o más palabras y es uno de los posibles efectos que pueden suceder en estos textos, provocando errores en su interpretación. Y todo esto, repito, en griego y sin saber usted leer, que es la situación en la cual se encontraban la mayoría de los copistas, pues como su nombre lo indica, su trabajo solo era copiar, no interpretar, y si no sabían leer, pues los errores eran enormes. A menudo estos copistas introducían faltas y otras, incluso errores que el siguiente copista, también analfabeto, introducía de nuevo y comúnmente añadía aún más, a lo que además se sumaba que cada copista, quien además era creyente, si sabía escribir más allá de la copia y no estaba de acuerdo con lo que afirmaba el texto, suprimía e interpolaba partes del mismo. De ahí que encontremos textos que no figuran en versiones anteriores y encontremos modificaciones, además de palabras y frases omitidas. ¿Sabe además qué es la armonización? Cuando un escriba o copista tenía a mano varias versiones con discrepancias, en su versión eliminaba de un plumazo tales discrepancias. A lo anterior se añade algo que resulta por lo menos gracioso. Es sabido y asumido que los evangelistas, los autores reales, fueran los quienes fueran, y los copistas de estos añadieron algunas paráfrasis. Muchas de estas notas, siglos más tarde, el cristianismo las tomó como palabras originales de los apóstoles e incluso del propio Jesús. Un ejemplo de ello son las advertencias repletas de maldiciones que los copistas, acostumbrados y conscientes de que el siguiente copista podía modificar el texto, añadían a los evangelios. ¿Cómo podía un autor garantizar que su texto no iba a sufrir modificaciones una vez que entrara en circulación? La respuesta es simple: no había modo de hacerlo. Esto explica por qué en ciertas ocasiones los autores insultaban a cualquier copista que alterara sus textos sin su permiso. Es posible ver estos insultos, por lo menos hay uno en uno de los libros que finalmente entraron a formar parte del Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis, casi al final del texto se puede leer esta advertencia: yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y para acabarla, ahora usted tiene que confiar en el traductor del copista y de todos los copistas. Sí, amigo, ahora deberá confiar en que el traductor, quien valiéndose de ningún original y sí alguna de las muchas copias de copias que habían circulando por ahí y que hubiera usado por arte de magia, ya que no puede saberse qué decían los originales, una que contuviera el menor número de errores, modificaciones, etcétera, con respecto a la original ya inexistente, haya escrito algo parecido al original que nunca existió. Esto ya está en los límites de la cordura.
Usted debe confiar en que el traductor ha interpretado los textos en su contexto original, tal y como lo planteó su autor original, del que ya no queda nada. ¿Cómo saber esto si lo que traduce son copias de copias es siquiera parecido al original que nadie vio? Confiar en la intencionalidad y objetividad del traductor, quien habitualmente pertenece a una iglesia concreta, a la hora de traducir e interpretar las fuentes que ya ha usado, es un trabajo imposible. ¿Ejemplos? El primero más grave, del cual nació precisamente el cristianismo, es el que sucedió con la traducción griega del hebreo realizada en la Septuaginta, escrita entre el año tercero y el primero antes de la era común. El alfabeto hebreo original era un idioma semítico sin vocales. ¿Se imaginan la cantidad de errores que cometieron los traductores griegos al intentar interpretar dicho idioma? Tales diferencias quedaron en evidencia con los trabajos comparativos entre el texto judío y el griego ya desde la época de Orígenes. Sí, aquí el oficial Alberto Castellano reportándose solo para informar que debido a la negatividad que de manera negativa hemos obtenido en la investigación de la que estábamos investigando, yo paso a informar que de plano me renuncio, sí. El masculino de nombre Jesús se pasó a esfumar. Dijésemos, desapareció. Es más, el indiciado parece que nunca existió, aquí entre nos. Y su libro donde se cuenta lo que se supone que hizo este individuo, pues la verdad está tan embrollado que hay que leerlo bajo la influencia de sustancias mismas de las que carezco, porque me las descomisó el capitán para su consumo propio de su persona personal. Resumiendo todo lo anterior, es normal que el religioso, a la hora de difundir sus creencias, se ve en la necesidad de reforzar constantemente en su comunidad la confianza ciega en sus afirmaciones y en su Biblia. El creyente religioso debe confiar en que los textos supuestamente sagrados que lee son una revisión y traducción correcta, no intencionada, que son producto de una copia no intencionada y sin errores, 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 de una copia no intencionada y sin errores. Así hasta llegar pasando por un centenar de copias no sesgadas a una copia que se remonta no hasta el original, sino hasta otra copia de autoría anónima y que además difiere con otra copia anónima, ambas escritas en griego y en una zona que no es la que se describe en la narración. De ahí que contenga errores geográficos y además todas las escritas, según análisis paleográficos, entre 30 o 60 años pasados de los hechos que describen, basados en el testimonio anecdótico de unos tipos con una serie de creencias sacadas de su época, inspiradas en la confianza ciega hacia unas personas que les predicaban, basándose a su vez en la confianza que tenían sobre unos textos que suponían con una traducción correcta y no intencionada. Todo esto, por si fuera poco, escrito con una referencia a un original que nunca vieron. La verdad es que se necesita de un ejercicio de credulidad y confianza ciega inmensa, que cuando por fin la conoce dicho religioso, hace que se encuentre en la disyuntiva de seguir excusándolo o asumir que lo han estafado. Algunos, con tal de no abandonar sus posturas, se ven obligados a autoengañarse como defensa, diciendo que quienes no creemos lo mismo que ellos, necesitamos la misma o igual fe que ellos. Postura absurda que, como han podido ver, pierde impulso fácilmente una vez sabes qué es lo que tienen como evidencia en dicha religión. Hasta aquí este video. Déjame tus comentarios, los leo todos, Suscríbete al canal y activa la campanita. Si deseas apoyar económicamente a la Fosa Escéptica, lo puedes hacer vía PayPal. En la descripción te dejo la liga para que lo puedas hacer. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.